Hola, mi nombre es Joel David Jiménez de la Hoz, estudiante en Tecnología de Gestión Eficiente de la Energía. En el año 2005 se encuestaron 4.258.494 personas, de las cuales 43.835.324 fueron personas encuestadas en hogares particulares. También hubo otro grupo de personas que se encuestaron que vivían en alojamientos, que eran 329.093 personas. Las personas efectivamente censadas fueron 44.164.417. A esto se le suma el 8,5 de total personas en hogares particulares, que son 4.094.077 personas. Esto nos da un total de 48.248.494 personas. Del total de números de personas encuestadas, se encontró que el 51,2% son mujeres y el 48,8% son hombres. Aquí logramos ver en esta gráfica que en el año 2005, que es el que aparece como de color azul, y el año 2018, pero solamente en este nos vamos a enfocar en el año 2005. El rango de edades de personas encuestadas entre 0 y 14 años era el 30%. El 63% le correspondía o correspondían al rango de edad entre 15 y 64 años. Y el 6,3% estaban entre 65 años en adelante. Acá, como lo podemos ver en la siguiente tabla, lo miramos por género: hombres el 48,8%, mujeres el 51,20%. El rango de edades entre 0 y 14, 30,7%, entre 15 y 64 años el 63%, y de 65 o mayores el 6,3%. Ahora bien, esa misma encuesta también se realizó en el año 2018. En el año 2018, en el rango de edades se encontraba entre 0 y 14 años el 22,6%. En el 68,2% se encontraba en rango de edad de 15 a 65 años y el 9,1% se encontraba de 65 años en adelante. Como lo podemos ver en la siguiente gráfica, el índice del rango de edades entre 0 y 14 años hubo una gran diferencia de casi 8 puntos, porque en el año 2005 ese mismo rango de edades se encontraba en el 30,7%, y ya en el nuevo censo que se hizo en el 2018, ese mismo rango de edades de 0 a 14 años se encontraba en el 22,6%. Lo mismo logramos notar, pero de forma diferente, entre el rango de edades de 15 a 64 años. Si logramos ver en el año 2005, que son los que están representados con color azul, y el año 2018, los que están representados con color rojo, hay una diferencia de 5 puntos entre el rango de edades de 15 a 64 años. Lo mismo podemos ver o podemos notar en el rango de edades de 65 años en adelante. Hay una diferencia, aquí aumentó del 6,3 en el 2005 al 9,1 en el 2018. Así lo logramos notar también en la siguiente tabla, el cambio de edades por cada encuesta. En ese año 2005
se incluyeron también las siguientes preguntas acerca de las personas que fueron encuestadas. En el año 2005, el 97,9% de las personas encuestadas habían nacido en Colombia, el 0,3% habían nacido en otros países y el 1,8% no se tenía información de dónde vivían. También se logró evidenciar en el año 2005 que de ese 51,2% de mujeres que fueron encuestadas, por cada 100 hombres habían 104,7 mujeres. Otra de las preguntas que se realizó era cómo estaba distribuida la población, cómo estaban ubicados. El 96% se encontraban en las cabeceras municipales y el 24% se encontraban en centros poblados. Como lo logramos notar en la siguiente tabla, la distribución de la población, cabecera municipal y centros poblados. En el año 2005 no se incluyó la pregunta del área rural, sino solamente centros poblados y cabecera municipal. Centros poblados 24% y cabecera municipal 76%. Lugar de nacimiento, Colombia, el 97,9%, otros países el 0,3%, sin información el 1,8%. En ese mismo año 2018 se hicieron las mismas preguntas, la encuesta muy parecida y se logró evidenciar que de ese mismo 48,8% de hombres, por cada 100 mujeres habían 95,5 eran hombres, el 95,5 eran hombres. Y en la misma distribución, con las mismas preguntas, en las cabeceras municipales se encontraba el 7,1% viviendo en cabeceras municipales, el 7,1% en centros poblados y el 15,8% en el área rural. Y en el lugar de nacimiento del total de esas personas encuestadas, el 96,6% habían nacido en Colombia, el 2,2% habían nacido en otros países y el 1,2% no se tenía información de dónde habían nacido, así como lo logramos observar en la siguiente tabla. Ya aquí modifican algunos, por lo menos en el año 2005 el 97% de las personas encuestadas habían nacido en Colombia. Ya en el año 2018 el 96,6%, aquí hay una pequeña diferencia de las personas encuestadas nacieron en Colombia, aquí bajo el índice. Aumentó en el 2,2% de los que habían nacido en otros países y se redujo un poco de las personas que no se tenía información de dónde habían nacido. En cambio, acá en la distribución de la población aumentó un poco en el año 2018 y entre el 7 y el 15% sería el 22%, o sea que se pasaron a vivir un poco del área rural a vivir a las cabeceras municipales. Bueno, en el año 2005 también se encuestaron la cantidad de hogares. En el año 2005 aquí podemos notar que habían 10.390.207 hogares, de los cuales también se encuestó hogares según el número de personas. En el 11,1% de los hogares vivía una persona. En el 15,1% vivían dos personas. En el 19,8% de los hogares vivían tres personas. En el 20,5% vivían cuatro personas
y en el 33,2% vivían 5 personas y más. También acá en la tabla aparecen la jefatura de los hogares. En el año 2005, que es este que aparece como azul claro, el 70,1% de la jefatura de los hogares lo tenían los hombres. Y el 29,9% la jefatura de los hogares lo tenían las mujeres. También se encuestó la cantidad de hogares que tenían algunos servicios públicos. Por ejemplo, este que es azul claro es el año 2005. El 93,6% de los hogares encuestados tenían energía eléctrica. El 83,4% de los hogares encuestados tenían acueducto. El 73,1% tenían alcantarillado, el 40,4% tenían gas natural. Y en aseo, recolección de basura e internet no se encuestó en ese año 2005. Acá podemos mirar también la tabla. Aquí está energía eléctrica de los hogares encuestados, el 93,6%, acueducto el 83,4%, alcantarillado el 73,1% de los hogares encuestados, gas el 40,4%, aseo e internet no se puso porque en ese tiempo no se encuestó. Y así también el número de personas que vivían en el hogar. En el 11,1% de los hogares vivía una persona. En el 15,1% de los hogares encuestados vivían 2 personas. En el 19,8% de los hogares encuestados vivían 3 personas. El 20,5% de los hogares encuestados vivían 4 personas. El 33,2% vivían 4 personas. El 33,2% vivían 5 personas. Aquí están las jefaturas entre hombres y mujeres, jefatura del hogar. El 70,1% de los hogares encuestados en el 2005 la jefatura era de los hombres, el 70,1%. Y en las mujeres el 29,9% de la jefatura de los hogares. Bueno, esa misma encuesta se realizó en el 2018 y el total de número de viviendas encuestados fueron 13.480.729 hogares, de los cuales aquí ya comenzamos a ver una diferencia en el número de cantidad de personas que viven en hogares. Por ejemplo, en el 18,5% de los hogares encuestados del año 2018 viven una persona. En el 21,7% de los hogares encuestados viven 2 personas. A este aumentó un poquito más en el 2018, del 2005 al 2018 aumentó el número de personas que viven solo en una sola casa. Y lo mismo en el 2018, la cantidad de personas aumentó un poquito más de cantidad de hogares en los que viven de 2 personas. En el 23,2% de los hogares encuestados viven 3 personas. Y en el 19,5% de los hogares encuestados viven 4 personas. Ya este sí tuvo una leve reducción. Y donde hay una diferencia más grande es en de 5 personas o más viviendo en un hogar. Son el 16,8%. Aquí sí hubo una gran diferencia del 2005 al 2018. También donde logramos ver una diferencia grande es en la jefatura de los hogares. En el 2005, como lo veíamos, es del 70,1% y ya en el 2018
el 59,3% de la jefatura de los hogares. Tuvo una reducción en la jefatura de los hogares en los hombres. En cambio, en las mujeres pasó en el 2005 del 29,9% jefatura por las mujeres o de las mujeres en los hogares al 40,7% de los hogares con jefatura de las mujeres. Aquí también vemos una leve diferencia en aumento de hogares en los que ya cuentan con servicio público. El 96,3% de los hogares encuestados tienen energía eléctrica del 2018. Estas son las del 2018 azul oscuro, azul un poco más oscuro. El 86,4% de los hogares encuestados cuentan con acueducto, el 76,6% con alcantarillado, el 66,8% gas natural, y como estos dos no se habían incluido en la encuesta del año del 2005, tenemos acá con recolección de basura en los hogares, en las viviendas, con el 81,6%, y el 43,4% de los hogares encuestados cuentan con Wi-Fi o Internet. Así como lo podemos ver en la siguiente tabla. La energía eléctrica, el 96,3% de los hogares encuestados, con acueducto el 86,4%, al alcantarillado el 76,6%, con gas, ya aquí se aparece en esta tabla del 2018, con gas incluido, el 66,8% de los hogares encuestados cuentan con gas, aseo el 81,6%, y internet con el 43,4%. Aquí donde más se le vio una diferencia en el de servicios públicos fue en lo del gas, del 40% al 66% entre el año 2005 y 2018. Y aquí está lo del número de personas que viven en hogar. Ya en el 2018 pues se fue reduciendo a medida de los hogares que contaban con más números de personas, se fue reduciendo a medida que iba avanzando el tiempo.